Vamos a darle el muy buenos días a la asambleísta Paola Cabeza, que está con nosotros, de RC, de Revolución Ciudadana. Gracias por acompañarnos. Paola, en cambio, vea, su compañera asambleísta, ella de ADN, eso sí, Natalie Farinango, de azul completo, usted está de verde completo. Verde esmeralda, Pero no hay, pues, un verde verde esmeralda, esperanza. verde esmeralda. Antes, antes había un equipo que usaba verde, que era el América, de Quito. Y después también teníamos el Valdés acá. Pero yo hoy por hoy, Alcidito, algún equipo, Julio, que esté ya llevándolo al fútbol, pero obviamente usted ya dice es Verde Esperanza, pero llevándolo al fútbol, yo no creo que el campeonato nacional, o que yo recuerde, haya un equipo así que use uniforme verde. No recuerdo, oiga. Aparte de, alguna vez hubo un equipo de verdes, pero el único equipo que actualmente yo conozco que no es de Ecuador, sino de México y que juega un ecuatoriano es el León de México, que a propósito el Claro, sábado ganó 3-2. Ganó 3-2 con un gol que anotó pues nuestro gran futbolista, ex melecista Ángel Mena. Así que ese es el único verde, el León de México, es verde la camiseta verde, ¿no? Nada más. Es el único. el León de México. Claro, y es también seleccionado nacional, goleador de la selección, Angelito Mena. Ahora sí, para empezar, luego del tema de los colores, preguntarle a Paola, eh, ¿qué tal estuvo la sesión del día sábado, que fue virtual, sobre el debate, el primer debate sobre la ley que tiene que ver con los tributos, aumento del IVA, etcétera, que presentó como económico urgente el gobierno nacional? Es una reforma tributaria realmente, pero tiene otro nombre, pero es una reforma tributaria. Eh, ¿Cómo fue ese primer debate? Y para que la gente lo sepa, cuál es el siguiente paso una vez que vuelve a la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días, igual Alcides y a toda la audiencia Buenos días. de Radio Atalaya. Sí, bueno, una sesión que hubiésemos preferido que sea presencial. Yo creo que los temas inherentes, sobre todo los temas en materia económica, que son vitales y fundamentales en esta etapa del gobierno y para el país, porque de una economía sana y de decisiones inteligentes y apegadas a la realidad, también se puede contar con recursos para no solamente enfrentar esta guerra interna contra estos enemigos que han desestabilizado la tranquilidad del país, sino que también contar con recursos que permitan implementar una agenda social para recuperar esos sectores afectados por la delincuencia. Yo creo que he venido repitiendo permanentemente que el país requiere no solo en este momento una intervención fuerte y decidida por parte de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y de todas las instituciones encargadas de la misma. Luego de los 60 días, el día 61, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con esos territorios en donde obviamente todo, absolutamente todo, está cuesta arriba, que puede terminar siendo un pañito de agua tibia cuando todavía no se resuelven problemas estructurales en esos territorios? Con este antecedente, sí, hubo un debate y creo que lo interesante de este debate, que el presidente tiene que dejar, o sea, yo creo que hay que hacer una lectura un poco más amplia, más allá de los actores políticos y sus bancadas. El presidente tiene que darse cuenta que en la Asamblea no está teniendo mucha aceptación su propuesta. Y esta propuesta o la no aceptación de la propuesta no solo obedece a que en un momento económico como el que vive el país, las medidas que está pidiendo el presidente para los ecuatorianos son extremas, porque afectan directamente a la clase media y a los sectores empobrecidos. El IVA es un impuesto directo, que no importa tu nivel adquisitivo, no importa si tú ganas 4.000, 5.000, 1.000 o ganas $100, vas a pagar exactamente lo mismo por cualquier producto o servicio que adquieras, y eso obviamente es inequidad, porque estás golpeando justamente a los sectores que están menos favorecidos, y la clase media, Andrés y Alcides, ustedes no me van a dejar mentir, ustedes están
permanentemente haciendo un termómetro de la ciudadanía, no solamente a través de su medio de comunicación, sino que también hacen calle y saben perfectamente que yo no les estoy mintiendo. Desde la pandemia, este país no se ha reactivado. Las pequeñas empresas, Así las es, hay una pymes. falta de reactivación tremenda Mire, ustedes viven en Guayaquil. Guayaquil es una ciudad que se mueve por el comercio, por por el la, comercio. o sea, Guayaquil no le... Y la gente informal, la gente que no tiene, se mueve, no tienen trabajo y se mueven, digamos, hacen Exactamente, sus cachuelos diarios. exactamente. Pueden haber múltiples actividades, pero en Guayaquil tú ves que es una ciudad que se mueve porque la gente no está esperando que le den nada. La gente camella, la gente sale, se pone su negocio, emprende. Hay muchísima economía que se mueve en torno a ello. Y es ese espectro al cual no le han dado ningún incentivo, al que no le han bajado las tasas de interés, al que tiene que seguir pagando la tarjeta de crédito luego de la pandemia, porque con la ley humanitaria de Moreno, en vez de darle soluciones y alivio a la gente, ¿qué le terminaron? Refinanciando deudas que todavía no pagan, Andrés. Entonces, entendamos, yo no soy economista, pero soy una mujer de calle que entiende la economía desde la piel de la gente, la preocupación que tiene la gente todos los días para ver cómo resuelve el día a día, porque así estamos viendo cómo resolvemos el día a día. El presidente no les puede poner el costo de esta guerra a la gente de clase media y a los sectores populares. Por eso les hemos dado, Andrés, otras alternativas. Yo le decía hace un momento, ¿quiénes son los que han venido ganando, pero así, descaradamente, desde la pandemia? Los señores banqueros. Y nadie los toca, nadie los toca. Ellos siguen ganando igualito en ganancias, en ganancias brutas casi 2.200 millones, pero si ya reducimos a las ganancias netas son 700 millones. Oiga, si tanto han ganado, ya pues métase la mano al bolsillo, una contribución a esos 700 millones de excedente para que le podamos dar herramientas económicas a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. También creemos importante que no se puede seguir permitiendo la evasión, Andrés. Si queremos una economía sana, si en realidad queremos a este Claro, país y lo hay que queremos ver cobrar, pero caminar, cobrarle hay sobre que todo a los más cobrar. grandes. Gracias, gracias. Hay 500 fortunas identificadas, el SRI sabe quiénes son, quiénes pagan, quiénes no pagan. Y mire, y esto no es con el ánimo de polemizar, la verdad nosotros estamos ahorita poniéndole el hombro al país, pero sería un lindo gesto que el grupo Novoa de la familia del presidente pagara eso que está debiendo todavía al fisco. Mire, sería un buen detalle, porque esto incentiva, la gente actúa con el ejemplo. Y usted lo sabe, si usted es una persona que en su casa da ejemplo permanentemente, tenga por seguro que sus hijos van a hacer exactamente las cosas positivas que usted haga. Entonces, si, digamos, haciendo una analogía, el presidente hoy es el papá de todos los ecuatorianos, daría un lindo ejemplo, empezando pagando él lo que le adeudan al SRI y ténganlo por seguro que todos los que no han pagado todavía podrían hacerlo. Le prometo que con la propuesta, no, y no es promesa, es tangible. Con la propuesta hecha por el Ejecutivo, ellos recaudarían 1.070 millones. Con la propuesta que le está haciendo la Revolución Ciudadana, recaudarían 2.000 millones, tendrían plata suficiente para acompañar a nuestra fuerza pública, que no les falte nada, que no anden pasándola mal, y podrían tener también recursos, insisto, Andrés y Alcides, porque esto no solamente es un tema de enfrentar a los delincuentes, a los narcos, también se trata de tener un plan social para sostener. Mire, un gran padre es duro, rígido, pero también protege. Y aquí hay un gran margen de la sociedad que necesita protección, porque no hay trabajo, porque hay condiciones muy adversas para la gente, y creo que el presidente debería tener esos dos planes completamente claros. El plan securitista, que nadie está en contra de eso, y el otro plan para intervención social en los sectores que luego que saquen a la delincuencia van a quedar desfavorecidos y vulnerables. Gracias. Las 9:29, 9:29. Don Alcides Montilla y luego don Julio Ayala. Adelante. Gracias. Saludando pues a doña Paola Cabezas, quien es aparte de asambleísta, también es colega nuestra porque entiendo que es periodista, ¿verdad? Así Mire, es. entonces, si se deja a un lado el tema del IVA, no importa si sea el 13, el 15, después el 25, el 26, si se deja a un lado eso y se queda
el resto de lo que usted acaba de expresar, ustedes votarían a favor del proyecto. Pero de una, 51 votos los tienen allí. Ya, pero 51 votos. pero mire, el asunto es que estos recursos, muchos dicen 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, bueno, lo que sea, son recursos no solamente para la seguridad, pues Paola. Ahí viene el tema de los GAT, de los atrasos, de las deudas, del pago de un poco de cosas. Entonces, la gente lo que quiere es, bueno, nos van a subir los impuestos, etcétera, para la seguridad exclusivamente a través de un fideicomiso. Y ahí ustedes, yo no he escuchado que digan algo. No, así es. Usted recién me invita, A ver, usted recién me cuéntenme. invita y estamos hablando del tema. Y qué bien que usted toque ese tema, porque si tú no le dices las cosas completas a la gente, por favor no se enojen, eso es mentir o manipular a la ciudadanía. Aquí nos dijeron que la ley era para la seguridad, que la ley era para... Parece que tenemos algún problema de comunicación con el Zoom de doña Paola Cabezas. Se acaba de interrumpir la comunicación. Doña Paola. para pagar para pagar la no sé qué de los gas, para pagar no sé cuánto, y para eso no. El presidente tiene que buscar mecanismos como fondear estos recursos que evidentemente todo, a ver, empecemos por algo, Alcides. Todo candidato que se presentó a la presidencia de la República sabía que aquí había un déficit fiscal de cerca de 5.000 millones. Todos sabían que tenían que buscar mecanismos para poder cubrir la balanza fiscal y tener plata para los temas, digamos, de la cotidianidad en su gobierno, porque el presidente, mientras sea presidente, va a tener que pagar todos los meses sueldo, todos los meses, eso tiene que ver cómo lo hace. Pero ¿sabe una cosa? Ahí la importancia de conocer el Estado, de ser primero un estadista y entender que como administrador tienes que ver de dónde sacas la plata. El presidente en campaña dijo, no, que se quede el petróleo bajo tierra. Y hizo toda una campaña a favor de que se quede el petróleo. Ahora dice que no, que se puede establecer una moratoria para justamente aprovechar esos recursos. Nosotros estamos de acuerdo que esos recursos deben explotarse, porque el Yasuní no es que se explota ahora, el Yasuní viene siendo explotado hace más de 30 años. Son cerca de 1.300 millones que hoy le harían muy bien al presidente, pero ojo, en campaña tenía que ponerse creativo para que le den los votos. Ahora que es presidente, ya ha hecho un paso para atrás. Entonces, esas son las cosas, Alcides, con los cuales se tiene que ser responsable. En este Paola, momento, Paola. nosotros, con esto concluyo, con esta idea concluyo, yo estoy de acuerdo con usted, los recursos deben ser destinados a seguridad. Pero como estamos dando nosotros otras alternativas, podrían utilizarse recursos también para el tema social. Pero tal cual como está el proyecto de ley, no va a ser apoyado. Y ojo, no por nosotros. El presidente de la República no tiene apoyo de la Asamblea, solamente la bancada de él y algunos independientes están a favor del proyecto. Si usted siguió la sesión del fin de semana, hay un nutrido grupo de asambleístas que no va a apoyar la aprobación de este proyecto tal cual como está. Claro, ahí están no solamente ustedes con los 51 votos, están los 18 socialcristianos, están los de Pachacuti, construye como que anda dividido, etcétera, etcétera, pero no hay los votos para aprobar este proyecto. Ahora, cuidado, cuidado, y de repente, por proponer cosas que no están en la Constitución, porque la Asamblea no puede proponer impuestos, cobro de impuestos, de repente puede caer en la inconstitucionalidad del proyecto o, como se viene sospechando, que de repente pueda ser aprobado por el Ministerio de la Ley, Paola. No, Entonces, ¿qué cabe ahorita? Que hay que rearmar el proyecto para que el proyecto sea aprobado, pues. oiga, usted acaba de decir algo súper interesante y mira a veces que abogados y constitucionalistas se presten a veces para interpretaciones antojadizas de la Constitución. El presidente, indiscutiblemente, él tiene la facultad de las iniciativas económicas. Esa Obvio. nadie se la va a quitar. Nadie, nadie. Son iniciativas del presidente. Pero la Asamblea Nacional tiene en sus competencias legislar, pues. Porque si nosotros, el presidente nos manda un proyecto de ley y lo aprobamos tal cual como él lo envía, porque según el criterio de algunos abogados, nosotros no podemos hacer nada,
pues apaguemos la luz de la asamblea, que el presidente se declare dictador y no pasa nada. Por favor, es un criterio demasiado tirado de los cabellos, porque la Asamblea Nacional en sus competencias tiene legislar, fiscalizar, y todo proyecto señor Guillermo Lazo en muchas ocasiones envió proyectos económicos urgentes a la Asamblea que eran inconstitucionales. Bajo el criterio de estas personas, nosotros no debimos haber archivado o haber modificado las leyes porque no es nuestra competencia. Cuidadito, cuidadito. Cuando el proyecto, iniciativa del presidente, llega a la Asamblea, ya llega bajo la cancha de la Asamblea. Allí nosotros somos los legisladores. Tenemos que cambiar la coma, el punto, esto no va aquí, esto va acá, creemos que esto es lo mejor para el país, pero bajo ningún concepto el presidente pierde su iniciativa de enviar los proyectos en materia económica a la Asamblea, pero no nos pueden a nosotros quitar la facultad de modificar esos proyectos y alinearlos justamente con nuestra visión, porque es la visión de la representación de 18 millones de ecuatorianos que están en la Asamblea. Eso es invalidar la posición democrática de los asambleístas y sobre todo lo que constitucionalmente nos faculta, legislar. Entonces, no hay ningún pierde ahí, no hay posibilidades que el proyecto pase por el Ministerio de la Ley. Creo que hay un bloque o por lo menos un número importante de legisladores que están muy claros sobre lo que piensan del proyecto. Yo lo que creería es que el presidente debe ser un poco más amplio a la hora de escuchar las opiniones de los legisladores y ampliar un poco más el proyecto si quiere contar con los votos. Mire, Alcides, y con esto concluyo. Desafortunadamente, los últimos 3 gobiernos que han venido, digamos, estando a la cabeza del país, están muy alineados a las políticas del Fondo Monetario Internacional. Y aquí no nos vamos a hacer los locos. Moreno hizo algunos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para incrementar el IVA al 15%, no se logró. Lazo en el 2020 también hizo este mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, obviamente estuvo 2 años en el poder y no pudo cerrar el acuerdo. Y lo que siento es que obviamente el presidente Noboa tiene ahí al lado a alguien del Fondo Monetario Internacional diciéndole, mire hermano, nosotros no te vamos a poder dar financiamiento si tú no cumples con esto. Y entonces están las condiciones en este momento, la guerra interna y obviamente todo este tema que estamos viviendo para aprovechar, meternos por la tranquera este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y así no se juega, hay que jugar limpio, hay que jugar con las reglas del juego claras y el presidente creo que debería en este momento pensar para quién gobierna. Él gobierna para nosotros, para los ecuatorianos. Estamos golpeados, que ya no damos más, y no puede ser otra vez el Fondo Monetario Internacional imponiendo sus recetas, imponiéndonos medidas que económicamente no se ajustan al momento que el país vive porque somos una economía dolarizada. Y en una economía dolarizada, una moneda dura como el dólar, no es procedente subir el IVA. Mire, Panamá también está dolarizado. ¿Cuánto es el IVA de Panamá? 7%. 7%, porque eso va en concordancia con la moneda que tiene. Comparan que si Argentina tiene 21%, que si otro, obvio, son países que tienen una política económica propia, tienen su propia moneda, pueden devaluar, pueden hacer esos juegos en la economía que se pueden hacer. Acá nosotros no podemos devaluar y es terrible con una moneda dura como el dólar. Con esta medida podemos generar un proceso de inflación, que por lo general cuando está dolarizado no pasa, pero ahora esto podría pasar y sería muy duro para el país en este momento. Quizás si el presidente utiliza otras medidas para estabilizar la economía, ni siquiera estamos cerrándonos a la banda, porque siempre nos dicen, pero ustedes subieron el IVA en el 2016, por supuesto. Había un terremoto, habían 2 provincias devastadas, muertes en 20 segundos, 2 provincias se devastaron. Había que hacer algo. Y obviamente, o el IVA, 2 puntos, temporal. En el 2016 las condiciones económicas no eran iguales a las de ahora, había mejor estabilidad económica y los ecuatorianos estábamos en mejores condiciones para poder enfrentar. Y ojo, el IVA fue por 1 año, con un presupuesto claro, donde se iba a intervenir. Acá no tenemos presupuesto, acá no sabemos el presidente
cuánto le cuesta la guerra, no tenemos conocimiento de nada, entonces así es, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y ojalá el presidente esté sentado analizando el escenario porque creo que sería mucho más difícil para él gobernar con un IVA al 15%, con una economía contraída porque la gente no va a consumir, por Dios. No, nadie te dice que con incrementando el IVA va a haber consumo. Ya de por sí la gente compra menos porque hay menos trabajo, porque están despidiendo a la gente del sector público, porque el sector privado no contrata y la gente, ¿qué es lo que está haciendo? Nada. Correcto, Entonces, correcto, no doña puedes Paola. hacer una ecuación que no cuadra en un momento en donde la contracción económica en el país es muy fuerte y el presidente no va a tener éxito con esa política. Se lo estamos diciendo. Correcto, correcto, doña Paola, 9 de la mañana, 42 minutos, 9 de la mañana, 42 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con Paola Cabezas, asambleísta de la Revolución Ciudadana de la provincia de Esmeraldas. Continuamos con más preguntas con mi compañero Julio Ayala. Gracias, Alcides, pero parece como que se cayó la imagen de doña Paola. Si sigue ahí, doña Paola, disculpe. Parece que la perdimos el contacto. Realmente, ahí que lo estamos recuperando. Si me escucha, doña Paola, buenos días. Ya volví, hubo un apagón en mi casa. Ah, caray. Bueno, para variar, ¿no? Para variar los apagones. Acá en Guayaquil tuvimos el día. Sí, en Guayaquil tuvimos y en algunas otras ciudades tuvimos un apagón largo que nadie nos ha dicho a qué se debió todavía. Bueno, doña Paola, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que usted ha manifestado hasta el momento, pero quiero que usted le explique al país, no a mí, qué alternativas realmente plantea, por ejemplo, el Congreso para esto. ¿Cómo saldrían las cosas? Porque hay infinidad de acciones que se pueden tomar para resolver la situación económica. Mire, ya se venció el plazo de las concesiones telefónicas, por ejemplo. Tenemos las concesiones de Internet. Tenemos, por ejemplo, el tema del ITT, que se podría plantear así como se hizo con una reforma, con un plebiscito, así mismo en esa misma forma ahora plantear la pregunta y ver si esa gana, ¿no? Tenemos ventas, por ejemplo, como por ejemplo las camaroneras. Todas las tierras de las camaroneras son tierras del Estado. ¿Por qué no venderles a las camaroneras en esta época las tierras del Estado para que ellos sean los propietarios definitivos de aquello? Es decir, hay una serie de cosas. La UAFE puede apretar la mano y ver dónde está el lavado de dinero y sacar más dinero, hacer que se devuelvan los dineros robados, bueno, muchas cosas se pueden hacer. Pero mi pregunta va, ¿cómo saldría o cuáles serían las reformas sustanciales que le harían en el Congreso a la ley presentada al proyecto de ley presentado por el presidente? Mire, qué interesante. Y mire, y usted que no es asambleísta, la tiene clara. A ver, como usted sabe dónde están los que no pagan, mire, el presidente puede sacar y de aquí tendría la plata. Y mire, usted lo ha dicho más claro que yo. Y se olvidó de las farmacéuticas. Las farmacéuticas desde la pandemia han hecho billetes porque en este país lo que más han ganado plata, por ejemplo, en la pandemia, fueron los farmacéuticos y las grandes cadenas de comida, que en ese momento no solamente pensaban en curarse y en comer, nada más. Billetes han ganado que da miedo y nadie los toca. Nadie los toca. Entonces, yo sí creo que en este momento es importante ir donde están los recursos, sobre todo de los evasores. Hay un impuesto que yo siempre he considerado que no es un impuesto que le haga bien al país, porque como le digo, nosotros tenemos una moneda dura y cada dólar que tú sacas del Ecuador termina perjudicándonos en la balanza comercial. Entonces, Lazo redujo el ISD al 3%. La salida mire, usted sabe que la gente que tiene la tiendita de la esquina, la gente que tiene su emprendimiento, no saca plata de aquí. ¿Quiénes sacan plata? ¿Quiénes son? Los grandes capitales y en ocasiones plata a paraísos fiscales. Nosotros creemos que debe incrementarse el impuesto a la salida de divisas de 3 al 6%. Nosotros creemos que hay que cobrarle una contribución por única vez
a los excedentes de la banca, que son aproximadamente 700 millones. Nosotros creemos que debe haber un plan por parte del presidente. Por favor, cóbrele a los evasores. Cóbrele a los evasores. No pueden seguir haciendo lo que hacen. Y usted ha puesto en el debate una discusión que también la hemos dado, en donde también se pueden sacar recursos para quienes están concesionando el espectro radioeléctrico, para las telefónicas que también se le han pasado de Feria de la Alegría aquí en el Ecuador y no han pagado lo que corresponde. Yo le sumaría a las farmacéuticas y qué bien que usted ha puesto otra lista de contribuyentes que se están lucrando y que no les está yendo mal por justamente la anuencia del Estado al no cobro de algunos recursos que podrían servir en este momento, y téngalo por seguro que el presidente va a tener alivio económico para poder gobernar. Va a tener alivio económico hasta que él tenga creativamente una mejor idea para ver cómo también va reactivando económicamente a los sectores económicos menos favorecidos o a la clase social menos favorecida, porque mire, si el presidente insiste en esta iniciativa, va a empobrecer más a la clase media. La clase media, que es a la larga el gran espectro, que es el que consume, la clase media es a la larga la que le pone en mayor cuantía los dólares a la economía. Y si esa gran clase media, que es amplia, le pones este impuesto, téngalo por seguro que ellos van a pasar a engrosar la lista de los empobrecidos de este país. Entonces, creo que el presidente tiene que ser mucho más inteligente, porque cuando tú le das tienes iniciativas económicas para fortalecer a la clase media, eso implica que vas a poder tener circulante dentro de la economía. Porque los que tienen plata, téngalo por seguro, acá la invierten, pueden tener empresas, pero siempre le van a tener fuera, van a tener otros intereses y no necesariamente invertir en el país. Como lo he dicho, quienes sacan plata de acá no son necesariamente la clase media ni los pobres. Quienes sacan plata de acá son los banqueros, los que tienen plata en paraísos fiscales y quienes obviamente por temas de sus empresas tendrán plata afuera. Paola, dígame algo. ¿Usted qué piensa de las concesiones? Y su movimiento, su partido, ¿qué piensa de las concesiones? Por ejemplo, hay concesiones que se deben hacer, no venta, son dos cosas distintas, por favor, porque muchas veces se confunde entre concesiones y ventas. Pero, por ejemplo, tenemos el gas del Golfo. Hace 60 años que fue, creo, presidente Otto Arosemena, y en esa época se habló del tema del gas del Golfo, y sigue el gas del Golfo allí, si es que todavía existe, porque me decían los técnicos petroleros que esa es una gran bolsa de gas que le está explotando el Perú y no la explotamos nosotros, el gas del Golfo, por decirle algo. Por ejemplo, necesitamos concesionar el tema de los ferrocarriles, pero ya un ferrocarril moderno, un ferrocarril que sirva. ¿Qué piensan ustedes de las concesiones en términos generales? ¿Se deben hacer? No es que está perdiendo el Estado, está perdiendo el derecho a poseer las obras, pero ¿qué piensan ustedes al respecto? ¿Se deben hacer concesiones o no? Mire, es que no, mire, a veces hay un error. Mientras mantenga el Estado el control de todo, digamos, las áreas estratégicas, si hablamos del tema de las áreas estratégicas, téngalo por seguro que eso no está mal. Lo que no se puede es perder la soberanía y el control, porque yo sé que mucha gente está en contra de la presencia del Estado en sectores estratégicos. No, es que el Estado quiere estar en todo y el Estado es mal administrador. Puede ser que en algún momento, en un área en donde necesitamos fortalecimiento tecnológico externo, que necesitemos apoyo, digamos... capital, fundamentalmente. Capital. Usted ha dicho la palabra correcta. Pero el tema es que esos recursos siguen siendo nuestros. Las hidroeléctricas, las termoeléctricas, la refinería, el petróleo, siguen siendo nuestros. No podemos ceder porque nos falta recursos o porque no tenemos conocimiento. No podemos ceder de manera, en ocasiones, antipatriótica a esos recursos que hoy más que nunca los necesitamos. Hay excelentes ejemplos en donde el Estado puede hacer una eficiente participación en este tipo de proyectos sin que pierda el control, sin que los recursos mayoritarios se queden en el país. Eso se puede hacer. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo que no nos parece
en esta feria de la alegría, concesionese todo. Llévese esto, llévese las hidroeléctricas, llévese esto, véndaselo de acá y los venden a precio de gallina pestada y hay que mirar quiénes son los interesados. En ocasiones, muchos ecuatorianos que crean empresas por fuera y se quieren aprovechar del momento de sequía económica para poder sacar su tajada. Y en eso, mire, con nosotros no cuenten. No estamos en desacuerdo, pero siempre con las cuentas claras, con la letra chiquita de los acuerdos, también sabiendo, a ver, cuánto nos toca a los ecuatorianos, cuánto le toca a los que vienen a administrar temporalmente nuestros recursos. Nuestro. El petróleo es nuestro, las hidroeléctricas son nuestras, las empresas públicas son nuestras. No perdamos la identidad, porque a veces hay gente que se pierde y cree, no, si no sirven, véndanla. No, se ha demostrado que con una buena administración, con eficiencia, con conocimiento, poniendo a grandes hombres y mujeres que administren lo nuestro, se puede tener rentabilidad, se puede. Ahora, si no pueden, no tienen conocimiento, ahí es otra cosa. Tienen que decir, sabes que nosotros no podemos, no sabemos, por eso queremos hacer esto, pero tienen que ser con las reglas del juego bien claras, porque el país no puede perder. El país no puede perder. O sea, no se pueden hacer contratos en donde seamos nosotros los que perdamos. Usted ha dicho una palabra clave, control. En este país justamente el problema ha sido el descontrol. Yo recuerdo que en alguna época habían concesiones petroleras en las cuales las petroleras extranjeras se llevaban el 80 y le dejaban el 20 al Ecuador. Pero hubo en esa misma época una concesión petrolera, una empresa chilena que se llevaba el 20 y nos dejaba el 80 a nosotros, es decir, todo lo contrario. Y se demostró hasta la saciedad de que haciendo las cosas bien, con buen control, con honestidad, las cosas funcionan. Oiga, pero yo no hay, sé si... hay una analogía tan sencilla. Es como que usted tenga una casa rentera ubicada en la 9 de octubre, bien bonita su casa, es evidente, pero usted no sabe de administración de la casa. Usted contrata a un administrador y dice, va, necesito que usted me administre esta casa. Usted tiene la casa, el bien, que es lo más importante. Y el administrador dice, mire, ya le hemos hecho unos cambios a la casa, la hemos arreglado, yo le voy a entregar el 20% a usted de la renta y yo me quedo con el 80%. ¿What? Es cuestión de sentido común. No puede ser así. No, señor administrador, yo te le voy a pagar un sueldo, porque sí, yo no sé de temas de la renta, yo no sé nada de eso, pero yo a usted le voy a pagar un sueldo, vamos a contratar un equipo técnico que esté encargado de todo, de la luz, del agua, que no le falte gas a la gente, lo que sea, pero yo me quedo con la mayor rentabilidad porque la casa es mía. Así de sencillo. No puede haber un negocio en donde la gente, el Ecuador pierda. Es una cosa que no se comprende y se ha demostrado que cuando alguien viene a administrar lo tuyo, usted le pone las reglas del juego. Ha puesto un ejemplo claro, un proyecto minero, hubo la renegociación de los contratos petroleros que en un momento dijeron, chuta, la bonanza que ha tenido, claro, Correa fue suertudo porque tuvo el alto precio del petróleo. Seguramente si hubiéramos mantenido esas mismas reglas del juego, no hubiéramos podido tener toda la inversión que se hizo a través de los excedentes petroleros, porque se cambiaron las reglas del juego. Señores, ustedes se llevan el 20 y el 80% se queda aquí para hacer las carreteras, para hacer los hospitales, para invertir en educación, en universidades. Eso se tiene que hacer. Eso hace un buen administrador. Pero si ya tú, sabiendo que esa otra ecuación no funciona, porque te genera más pobreza, déficit fiscal y no vas a tener plata, pues bueno, quienes quieran insistir en la misma ecuación es porque no quieren al país. Gracias, Paola. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Muchísimas gracias, don Julio. Cambiando un poco de tema, doña Paola, el sábado un portal al cual realmente, cuando yo leo noticias en esa, es una cuenta realmente. La mitad son ciertas y la otra mitad no son ciertas. Entonces hay que tomarlo con con pinzas, como dicen, con criterio de inventario. Salió y dijeron que hace 2 días en la Embajada de México no lo veían al señor Jorge Glass y que entonces se habría escapado. No había ninguna información oficial, obviamente, es la Embajada de México, la Cancillería tampoco se había pronunciado, pero ya esto causó revuelo. Y comenzaron entonces a decir, que se ha escapado, etcétera. A la hora, más o menos, o quizás hasta
hasta un poco antes de una hora, salió la aclaración de la Cancillería del Ecuador de que el ex vicepresidente Jorge Glass se encuentra en calidad de invitado en la Embajada de México. Y aquí está, justo don Alcides Montilla me hace ver en la página 2 de Diario El Expreso, dice Glass sigue en la embajada según dice México. Y afuera de la embajada vemos 4 policías. Pues. No es que hay 4 policías se ve afuera. La Cancillería confirmó que no ha salido de esa sede diplomática y está en calidad de huésped en la Embajada de México en la capital de la República. ¿De dónde puede haber salido esa falsa información? Si es que ustedes tienen alguna idea. Mira, mi estimado Andrés, desafortunadamente, en momentos en donde se requiere mayor responsabilidad por parte de los medios de comunicación, eh, proliferan estas plataformas que se hacen llamar medios de comunicación digitales que se prestan justamente para posicionar fake news, noticias falsas, desestabilización en el país y qué bueno que usted responsablemente hace la consulta, no lo cite porque eso es hacerle propaganda gratuita a un pasquín que no ni siquiera merecería llamarse medio de comunicación y que esto obviamente haya tenido el feedback de las instituciones encargadas del tema para que haya tranquilidad. Primero, creo que usted lo ha dicho, no lo he dicho yo, ya la Cancillería se ha pronunciado al respecto. El ex vicepresidente Jorge Glass sigue estando en calidad de invitado en la Embajada de México. También es de conocimiento público que él está gestionando la posibilidad de un asilo en México. Esos son trámites que llevan sus abogados. Tengo muy poco conocimiento al respecto. Lo otro son noticias malintencionadas que en un contexto de guerra interna debería también el gobierno poder regular ese tipo de cosas, porque yo creo que también estamos viviendo momentos de tensión en el país y eh, medios de comunicación que se dedican permanentemente a eso, a generar noticias falsas, a generar eh, escarnio dentro de esos medios, debe haber algún tipo de regulación, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo. No tengo mucho más Pero que... usted nos puede reconfirmar que está ahí el ex vicepresidente. Sí, pero ya lo dijo la Cancillería. O Claro, sea, la Cancillería lo dijo y también la Embajada de México. yo lo puedo decir como compañera de proyecto, lo Claro. puedo decir como militante, yo le puedo decir eso, pero creo que más peso y validez tiene que las instituciones encargadas puedan decirlo y ratificarlo. Lo ha dicho la Cancillería y lo ha dicho la Embajada de México. Y yo como su compañera le puedo decir que todo lo que ha dicho esa plataforma digital o este medio de comunicación es falso. Bien, las 9:58. Cambiando a otro tema para ir tocando algunos temas políticos. En lo que tiene que ver a, no sé si usted conozca algo al respecto, pero la prefecta del Guayas, compañera suya, además acá de nuestra ciudad, ha dicho el día jueves en una cadena que ella sigue siendo de la Revolución Ciudadana. Este, había una declaración previa del alcalde de Guayaquil en el sentido de que tenían un distanciamiento entre ambos. Pero ella ha dicho que sigue siendo parte de Revolución Ciudadana, sin embargo, está dedicada a su trabajo en la prefectura y que su prioridad son los ciudadanos y ciudadanas de la provincia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, la respuesta va a ir en dos ámbitos. Yo creo que una autoridad electa, más allá del partido político que sea, puede ser del rojo, del verde, del azul, no importa el partido político, cuando el pueblo ecuatoriano, en este caso el pueblo guayacense, el pueblo guayaquileño, los ha, digamos, honrado con que dirijan los destinos de sus provincias, o en este caso de su ciudad, mal harían desenfocarse de su responsabilidad.
Entonces, yo coincido con lo que dice la prefecta de Guayas. Ella en este momento es prefecta de los guayasenses, no solamente prefecta de la Revolución Ciudadana. Sí, es una militante, ella lo ha dicho, que continúa siendo militante. O sea, ¿quién soy yo para desconfiar de lo que dice la señora prefecta? Entonces, es más, fue presidenta de nuestra organización política. Si ella lo ha ratificado, pues bueno, ella es la primera fuente para confirmarlo. Y si ya lo habló con ustedes, creo que esa es la palabra. Ahí ya caso cerrado, no hay mucho que decir, yo no puedo decir más. Y sobre el tema de la posición que debe tener una autoridad electa, indiscutiblemente, no hay que perderse. Uno puede en los momentos libres, en los momentos que queden, puede hacer su militancia porque nadie tampoco le puede privar a un político que tenga relación permanente y activa con su partido. Pero la gente tiene que asumir con responsabilidad también sus cargos y creo que lo que Marcela está haciendo, lo que el alcalde de Guayaquil está haciendo es lo correcto. Tienen que dedicarse a sus provincias y en este caso a su ciudad, porque hay muchos problemas por resolver y un administrador de una ciudad, de una provincia, tiene que estar 24/7. Entonces, si esa es Claro, la ya no son, posición de ellos ellos, no son autoridades, digamos, no es la prefecta de solo de sus no, partidarios políticos, sino de todos. no, no, En el caso del alcalde no es no, el alcalde solo de sus no, y me parece partidarios, sino de todos. totalmente. Entonces, tiene que haber un equilibrio en eso, y me parece correcto. Si esa es la posición que ambos han tomado, me parece lo correcto. Y sobre los impases, mire, yo estoy entre Quito y Esmeralda, yo estoy por este sector, mi circunscripción está por acá. No he O ido, sea que no he usted ido a no está Guayaquil por hace. acá. Y cuando voy a Guayaquil, voy a los barrios, allá donde tengo algunos compañeros y amigos de las organizaciones de mujeres negras que estamos haciendo cosas lindas por allá, pero la verdad, yo soy muy respetuosa de los temas que desconozco. En realidad no podría hacer una opinión porque no la conozco. Creo que Marcela está haciendo un gran trabajo por Guayas, el alcalde está haciendo lo suyo y yo creo que eso es lo importante, que tengas a dos personas que están comprometidas con sus ciudadanos y esto, más allá de que si es bien o malo, yo creo que eso es lo que hay que evaluar, la administración de ellos. Y lo otro, miren, yo prefiero no opinar. Ya, muy bien. Vamos con la pregunta de don Alcides Montilla y de Julio en la parte final de la entrevista. Paola, a propósito de los problemas del pueblo afroecuatoriano, tenemos entendido que ustedes se han autoconvocado y cuando hablo de autoconvocado me refiero a los afrodescendientes, a los que son pues académicos, etcétera, profesionales, usted mismo, ¿verdad? Porque están en este momento preocupados por el tema de este racismo estructural que está pues llevando a la criminalización, exclusión y marginalidad a los habitantes de estos territorios. Estoy leyendo una nota que está escrito y yo les quiero que me explique cuál es el motivo exacto de esta convocatoria, porque más abajo habla de la fiscalización del censo. Miren, Alcides, y gracias por esa pregunta, porque a veces son cosas que se manejan más desde los sectores que estamos un poco más preocupados por eso, pero no ocupan los espacios de prensa, no hay un diagnóstico, y yo le agradezco por esa pregunta, porque obviamente esto nace de una intervención que yo hice en el Pleno de la Asamblea. Usted sabe que la provincia de Esmeraldas, de donde soy oriunda, por eso hoy día decía más que verde esperanza, eran verde esmeraldas. Verde Eh, Esmeralda. Ah, no le escuché yo eso. Claro, Verde Esmeralda. estoy muy Claro, ¿verdad, preocupada, Esmeralda? sí, verde esmeraldas. Entonces, yo estoy infinitamente preocupada por lo que viene pasando en mi provincia, porque los indicadores son más claros de lo que yo pueda decir. Si la media nacional de pobreza es del 28%, en Esmeraldas estamos ya casi por llegar al 60% de pobreza extrema. Esmeraldas lo dijo un comandante de la policía, no lo digo yo, lo dijo un comandante de la policía en el gobierno de Lazo, que habían 1.500 detenidos de una organización criminal en la cárcel y que otros 3.000 estaban en la calle. Tenían información, mi estimado Alcides, Andrés y quienes nos ven ahora, cómo operaban las bandas para reclutar niños. En Esmeraldas un niño de 8 años mató a un policía. Un niño de 8 años, 8. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque hay un abandono completo del Estado en territorios como el mío. Y cuando hablamos de racismo estructural es porque existen estructuras del Estado
no haciendo su trabajo y marginalizando territorios, y yo le estoy hablando con datos, no porque dicen, no hay resentimiento. Yo les estoy contando un problema que podría tener una solución si hay mayor presencia del Estado. Y con esto, de la mano, lo que sucedió en el censo, porque ya teníamos problemas de delincuencia en los territorios afrodescendientes. Y los censistas no llegaron. Al punto, mi estimado Alcides, que de 2010, que éramos el 7,2%, ahora somos el 4,9%. ¿Y sabe por qué? Porque decidieron no ir a censar a los barrios donde viven los afrodescendientes en Guayaquil, porque no podían entrar, porque no hicieron un plan de seguridad con las Fuerzas Armadas, porque no les dio la gana de entrar. Han desaparecido del censo a 600.000 afrodescendientes. ¿Dónde están? Porque no han migrado. ¿Sabe lo que dijo alguien por ahí? Dijo, es que los han matado. Es indignante la posición que están tomando el Estado. Y obviamente quien dirige el Estado es el presidente de la República en este momento. Y no puede mirar a un lado porque el censo fue mal hecho, técnicamente lo hicieron mal. Es más, hay mucha gente, no solamente afrodescendiente, gente que no es afrodescendiente y dice, a mí no me censaron nunca. Al punto que teníamos una proyección de 18 millones y ahora somos 17. ¿Dónde está ese millón de ecuatorianos que no censaron? Entre esos, el pueblo afrodescendiente que pasó de ser 7,2% al 4,9%. Y esto, estimado Alcides, se lo tengo que decir, ojalá tengamos tiempo de conversar eso en lo posterior, esto tiene una lógica y lo analiza ya las Naciones Unidas. Hay un tema de racismo estructural porque ya existe en otros países, Colombia, Perú, Paraguay y otros países donde habitan afrodescendientes que se han utilizado las mismas metodologías y ellos han demandado al Estado ecuatoriano. Colombia ya tiene jurisprudencia internacional, demandó al Estado colombiano porque sucedió un etnocidio estadístico donde eliminaron a 1.300.000 afrodescendientes, demandaron al Estado y el Estado les tocó reconocer que habían fallado a la hora de establecer la muestra para levantar el censo. Nosotros nos hemos autoconvocado, la verdad, una nutrida participación de profesionales, académicos, jóvenes, gestores culturales. Y bueno, me invitaron a esa reunión, una reunión muy interesante porque ya hemos planteado una hoja de ruta, primero para decirle al presidente que tiene que revisar lo que pasó en el censo, porque endeudaron al país con 80 millones de dólares a través del Banco Mundial, 80 millones para hacer un censo que lo hicieron mal, mal. No podemos confiar en esos datos. El censo refleja lo que somos como país, nuestra condición socioeconómica. Y si no están todos reflejados ahí, el presidente no puede hacer una redistribución equitativa de los recursos. Porque cuando tú tienes un censo, tú dices, ¿cuántos habitantes tengo acá? Le tengo que dar esto. Pero si hay 600.000 afrodescendientes menos, no existimos. No va a haber política pública para esa gente. Entonces, redujeron el censo y sobre todo la afectación mayor es en provincias como la mía y en Guayas, Guayaquil sobre todo, donde viven también cerca de 500.000 de afrodescendientes que viven ahí, no los pueden excluir, no los pueden esconder, no nos pueden meter debajo de una alfombra como que nada pasara. Hay un problema grave sobre el tema del etnocidio estadístico perpetrado por el INE y nosotros estamos ya trabajando pidiendo asesoría internacional para continuar en esta lucha. Yo aspiro que en esta reunión, que una de las cosas que se resolvió fue justamente emitir un documento al presidente de la República que pueda recibir a los conocedores del tema, a los académicos que han venido haciendo todo un trabajo de investigación frente a esto, que el presidente empiece por darle de baja a ese censo. La única forma de que el presidente pueda tener datos reales de cuántos somos, dónde estamos, cuáles son nuestras condiciones reales, es repitiendo ese censo y que los que estuvieron a la cabeza vayan a responder. Contraloría, nosotros ya votamos una resolución en el periodo anterior para que Contraloría audite ese crédito que dio el Banco Mundial. 80 millones y los censistas no tenían ni siquiera agua. 80 millones y a los censistas les robaban las tablets y se las hacían pagar a ellos. 80 millones y hay censistas que todavía no han cobrado. ¿Qué hicieron con la plata? Por eso yo sé que ahorita hay temas mucho más importantes que hablar en el país. Por eso no implica que bajemos los brazos ante estos temas que también laceran a la sociedad, que también afectan, porque nosotros somos un Estado intercultural y plurinacional, convivimos entre todos, nos reconocemos entre todos, y si algo deberíamos todos los ecuatorianos procurar para que no haya inequidad, para que no exista pobreza, para que un niño negro de 8 años
no termine siendo cooptado por una banda. Yo creo que un niño de 8 años que vive en San Borondón tiene exactamente el mismo derecho de un niño de un barrio marginal de Esmeraldas a ir a la escuela, a ir a la universidad. Lo que pasa es que Por no hizo el Estado supuesto, su trabajo. y de cualquier parte del No, país. no hicieron su trabajo. Sabían que las bandas estaban cooptando niños y no hicieron nada. ¿Qué hizo la inteligencia policial? ¿Qué hizo el gobierno de Lazo? Dejaron justamente que Esmeralda se convirtiera en un semillero y ahora tienen un problema que lo tienen que resolver. No es mirando a un lado, solamente metiendo plomo. Es también invirtiendo en salud, invirtiendo en educación, invirtiendo en mejores condiciones para esa gente. No puede haber excepciones. Y con esto concluyo. De los 137 asambleístas, solo vemos 2 afrodescendientes. Uno que representa a Guayas, el compañero Roberto Cuero, y quien le habla. No podemos ser la excepción. Y en todos lados, si hay un afrodescendiente haciendo alguna actividad que no esté por fuera de lo que está establecido socialmente, que es el fútbol, que es vender jugo de coco, o es limpiar carros, o es hacer otro tipo de cosas cuando hay profesionales que se destacan, hay académicos, hay ingenieros, hay arquitectos, pero no podemos seguir siendo la excepción. Y ese debería ser el primer termómetro para que el Estado ecuatoriano y el gobierno se dé cuenta que le tienen una deuda con los territorios de los afrodescendientes. Don Julio Ayala. Gracias, Andrés. Asambleísta Pavón, dígame Cabezas, perdón. Dígame una cosa. ¿Qué criterio tiene la mayor bancada que hay en el Congreso? No la bancada mayoritaria, pero sí la mayor bancada que hay en el Congreso, que es RC. Acerca del tema de la focalización de los subsidios. ¿Qué creen ustedes? ¿Se debe hacer? ¿Se puede hacer? ¿Qué creen? Mire, el tema de los subsidios siempre ha sido un debate muy amplio. Y en momentos en donde obviamente se ha liberalizado los precios de los combustibles, en donde estamos siempre dependiendo de cómo están, digamos, el comportamiento de los precios de los internacional, yo creo que sí debería existir, quizás por parte del gobierno de Daniel Noboa, la posibilidad de mirar esto como una posibilidad también para tener recursos. Yo creo que hay sectores que se siguen beneficiando de la energía barata, se siguen beneficiando de, de estos recursos y obviamente lo que hay que procurar, y yo creo que mientras tú garantices que el transporte público pueda contar con una mejor condición para justamente no permitir el incremento de los pasajes, porque entiéndase que a veces el incremento, por eso nosotros estamos en contra del IVA, porque los combustibles graban IVA y eso implicaría que subiría los costos de producción de todos los productos, porque todo, absolutamente todo se mueve todo se mueve a través del transporte, siempre en cualquier proceso de producción, el rubro transporte está ahí, y los transportes se mueven ¿con quién? Con combustible. Entonces, yo creo que sí es necesario, dependerá si el presidente lo quiere analizar o no, pero yo creo que también podría ser una alternativa. La verdad, no es un tema que lo estamos discutiendo muy en profundidad nosotros como bancada, no lo estamos discutiendo, honestamente. Esta es una opinión más de índole personal que de bancada, pero insisto, o sea, el presidente necesita fondear su gobierno y tiene que buscar mecanismos de dónde. Si esa es una posibilidad, que la analice bien, que haya una sectorización bien hecha, porque, insisto, yo sí creo que de tener, digamos, los precios de los combustibles con un solo rubro para todos, terminan en ocasiones las mismas empresas que deberían pagar un poco más o dependiendo quienes hagan otras actividades económicas que no necesariamente necesiten combustible subsidiado, podría ser una alternativa para poder contar con más recursos. Pero bueno, eso insisto, tiene que ser bien pensado, bien analizado para que no exista un golpe otra vez a la clase media sobre todo y la clase popular, que es la que siempre nosotros estamos abanderando porque son los que están ahorita contraídos y están golpeados. Y los que pagan los platos rotos permanentemente, porque los otros no lo pagan. Los otros tienen los medios de producción y ellos, si usted le sube el 3% al IVA, ellos le subirán el 20% a sus productos y terminaremos pagando nosotros los de abajo como siempre, ¿no? Esa es la triste historia. Así es. Don Andrés Mendoza y Paladines, por favor, en la parte final de la entrevista. Para agradecerle, sí, para agradecerle a
la asambleísta Paola Cabezas. En el tema, solo para culminar, se lo preguntamos también a la asambleísta de ADN, Natalie Farinango, pero para recalcarlo, en el tema del proyecto de ley de reforma tributaria, ahora vuelve a la Comisión de Desarrollo Económico. ¿Hasta qué fecha es la que vence el plazo de 30 días? Antes Para del que 10, entre antes del por 10 de febrero. antes Si del no 10 me de febrero. equivoco, antes del 10 de febrero. Deberíamos sesionar antes del 10 de febrero para pronunciarnos frente al proyecto. Allí sí, obviamente no tengo la ley a la mano, pero si no aprobamos hasta esa fecha, obviamente el cuco del Ministerio de la Ley anda por ahí. Entonces no deberíamos dejar que esto sucediera y más bien los plazos que se tengan que cumplir para que el debate sea mucho antes del 10 de febrero y que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre este proyecto. Muy bien, entonces hasta el 10 de febrero debería ser, digamos, esa es la fecha máxima, tope, Sí, pero la fecha debería tope, ser antes, ¿no? por Además, supuesto. 10 es sábado de carnaval, o sea que preferible sería. Que no nos vayan a hacer el carnavalazo, cuidado. Eso le iba a decir, eso no puede pasar. No, no Muy puede bien, pasar. No gracias puede. a doña Paola por estar con nosotros. Que tenga un muy Muchísimas. buen día y buena semana. Excelente. Excelente semana también para ustedes. Un abrazo a toda la audiencia que nos ha podido escuchar. Muy gentil.